Bien, vamos a comenzar entonces con el webinar del día de hoy. Me presento primero que todo, mi nombre es Andrés Acevedo, yo soy psicólogo organizacional y también coach, y en esta oportunidad también me acompaña Ainara Canale, que ella también trabaja en LW Consulting, que en este momento estamos como LW Empresas con una línea de negocio que es Latam Work, que es básicamente una consultora de gestión de personas, de desarrollo organizacional y reclutamiento y selección. Y también tenemos en la otra línea de servicios que es LW Consulting, que tiene que ver con implementación de sistemas de gestión. Y estamos con Ainara Canale y le voy a dejar también unos minutitos para que ella se pueda presentar. Ainara, ahí te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bien, que hayan tenido un rico almuerzo. Como decía Andrés, ¿cierto? Mi nombre es Canales. Salgo en una foto fondo a rayas de temas de conexión, ¿cierto? Andrés, ¿cierto? Vamos a hacer este webinar. La idea es entregarles herramientas que les sirvan para la estructura organizacional que tienen, y algunas son gratuitas, algunas tienen Ahí parece que saltó un poquitito la comunicación. Ahí voy a continuar yo, Ainara, mientras tanto. En esta presentación, principalmente nosotros pensamos en las pymes y en ciertas herramientas que nos pudieran ayudar a integrarnos, a adaptarnos a la situación actual que estamos viviendo y que tienen que ver con el diseño de estructura organizacional y también la gestión por procesos, que es como unir un poquitito el mundo del desarrollo organizacional con el mundo de la gestión por procesos y también el mundo de, de la estrategia que nos pudiera dar el marco teórico, por decirlo así, de las ISO. ¿Sí? Es como una comprensión de organización que, que nos ayuda a analizar el contexto y la estrategia para poder adaptarnos y de esa manera poder eh, configurar una estructura organizacional que sea efectiva en poder adaptarnos. Y para eso hay herramientas que son súper prácticas que vamos a hablar un poquitito más adelante. Y por eso se llama recursos de diseño de estructura organizacional para pymes, herramientas de diseño, de procesos y también de desarrollo organizacional. Eh, Algunas de las cosas que nosotros que podemos comentarles sobre lo que vamos a tratar en este webinar es comprensión organizacional y contexto actual, el contexto dado desde el marco teórico de los estándares internacionales, desde el marco teórico de la ISO, la estructura sigue la estrategia, gestión por proceso y una herramienta práctica. Aquí tenemos algunos de los servicios que nosotros como consultora estamos brindando desde la parte de desarrollo organizacional y reclutamiento y selección. Y además, dentro del área de consulting, es donde nos preocupamos de implementar sistemas de gestión, eh, siempre con el objetivo de poder certificar a las empresas que en el fondo están implementando un sistema de gestión determinado. Los objetivos del día de hoy van a ser reconocer y comprender el aporte estratégico de la visión organizacional que ofrecen los sistemas de gestión y la gestión por proceso, identificar fuentes de información valiosas para la gestión organizacional y el desempeño de los colaboradores, y también conocer y aplicar herramientas que son de un uso muy fácil y que sean también herramientas gratuitas para mejorar la gestión organizacional y la toma de decisiones. Este curso en el fondo se ha dado por la experiencia que hemos tenido con empresas que muchas de las herramientas que nosotros manejamos, algunas están muy a la mano, son gratuitas y a veces no las ocupan por desconocimiento o, o simplemente no las conocen, no le dan el valor que al implementarlas
realmente pueden causar un impacto grande y no se le da ese valor. Entonces, partimos con algo ya conocido por todos, que estamos en una especie de confinamiento, de cuarentena, dado el COVID, dado el virus, dado la pandemia, y eso nos ha llevado en algunas unidades de negocio a cerrarlas y otras unidades de negocio se han podido mantener mediante el teletrabajo. Y dado que el escenario cambió radicalmente y nos impacta de una manera exigente, es que nosotros tenemos que pensar cómo la organización se va a poder adaptar a estos cambios. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una línea de negocio que era presencial y hoy en día ya no tengo la posibilidad de reunirme con mis clientes, vamos a tener que replantearnos o fortalecer otras unidades de negocio, y es ahí donde hay una reflexión importante a posterior de las herramientas o métodos que nosotros les vamos a proponer. Una de las cosas relevantes es la comprensión organizacional a partir del marco estratégico que plantean los estándares internacionales ISO. Otra cosa que vamos a tocar es una estrategia que tiene que ser seguida por una estructura organizacional y no al revés, que responde a procesos para implementarla. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros somos capaces de analizar nuestro contexto y nuestro propósito, que es lo que vamos a ver más adelante, luego de eso, la idea es que la estructura organizacional que nosotros tengamos pueda responder a esa estrategia y por lo tanto permita la adaptación. No hemos encontrado en muchos casos que hay estructuras organizacionales que no se relacionan con la estrategia y va pasando que se van creando áreas o se van creando cargos para parchar necesidades que no son las fundamentales del negocio. ¿Sí? Y con negocio me refiero no a actividades lucrativas, sino que también involucro a fundaciones, a organismos públicos. En el fondo, el término core business alude a al quehacer principal de una organización. Otra cosa importante que vamos a ver es tener los roles claros, definidos y visualmente que se vea cuál es la interdependencia entre estos roles. Otra cosa importante, herramientas para concretar, herramientas concretas para el diseño de esta estructura organizacional o el diseño de procesos. Y una vez que yo soy capaz de levantar esta información, tanto a nivel de estructura organizacional como de procesos, me va a facilitar la toma de decisiones. Y aquí entonces les voy a dejar con Ainara, que nos va a hablar un poquitito de cómo es este contexto visto desde el marco de las ISO. Ainara, ahí te dejo la palabra. Claro, bien como decía Andrés, uno de los puntos fundamentales de toda organización, ¿cierto?, es poder reconocer de buena forma o de forma eficiente, ¿cierto?, cuál es el contexto en donde se es la organización. Hay muchas formas, muchas metodologías en las cuales se puede trabajar este concepto. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar el paraguas de la ISO, básicamente por un tema de que es una norma, ¿cierto?, que se certifica y que se implementa en más de 165 países a nivel mundial, y por lo tanto hay muchas empresas que trabajan con esta metodología y está súper probada. Entonces, según la ISO, ¿cuál es el contexto? ¿O qué es el contexto de mi organización? También hay un concepto de contexto en términos comunicacionales, ¿cierto?, que es del mensaje, el que recibe, el que... En este caso, se refiere al entorno en el cual yo me desarrollo como organización, ¿ya? Y tiene como diferentes variables que tengo que considerar, tanto internas, externas, y también los conocidos como stakeholders, que son como estos grupos de interés o partes interesadas dentro de mi organización. ¿Por qué es bueno definir el contexto? También hay muchas recomendaciones o mucha mejora que me dicen del por qué es necesario poder definirlo, ¿cierto? Prácticamente es súper importante que podamos identificar las variables más importantes, y dentro de ese contexto también, obviamente, como nos mencionaba Andrés, poder considerar todo lo que es esta contingencia sanitaria, ¿ya?
Por lo tanto, una buena definición de contexto, ¿cierto? Puede ser que es el proceso de análisis en el cual nosotros establecemos el propósito, los objetivos de la organización, con la idea de que esta organización sea sostenible a través del tiempo, ¿ya? Nadie quiere tener una empresa con fecha de vencimiento. En el fondo, cualquier persona que está emprendiendo o que tiene una empresa, el ideal es que sea sustentable a través del tiempo y que trascienda no tan solo el tiempo que esté la persona en la organización, sino que trascienda más allá del tiempo que esté el fundador en la organización. Entonces, por eso es súper importante poder establecer este contexto y obviamente irlo revisando constantemente. Entonces, como sale ahí la definición, ¿cierto? Es un proceso en el cual yo analizo y establezco el propósito y los objetivos de mi organización. Por otra parte, tengo que considerar diferentes factores, como les mencionaba, ¿cierto? Tengo que considerar tanto factores internos, que son valores, cultura, el desempeño de la organización, el personal que tengo, y también los factores externos. Puede ser el entorno legal, el de sociedad, el de mercado, el ambiental también, y bajo la competitividad también es importante considerarla. Y también aquí hay como un cruce de conceptos entre ambos factores, los internos y los externos, que es el concepto de cultura. En el fondo, como factor interno, el foco de la cultura yo la veo más bien del punto de vista de cultura organizacional, ¿cierto? Y como factor externo, la cultura en donde yo desarrollo mi servicio o mi organización o mi producto. En el fondo hay muchas organizaciones que trascienden fronteras, ¿cierto? Y que tienen sedes en varios países y también tienen que irse adaptando a la cultura de cada uno de los países. En algunos casos, por ejemplo, hay ciertos nombres de productos que van cambiando de acuerdo a los países, como por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon el Jeep Mitsubishi Montero, que en otros países se llama Mitsubishi Pajero. Entonces, en el fondo también, dependiendo del lugar donde se va ubicando el producto, va cambiando el nombre por la cultura en la cual se encuentra. ¿Puedes cambiar, Andrés, por favor? Entonces, ¿cuáles son las formas o de qué manera yo puedo declarar cuál es mi propósito como organización, que es lo que va a establecer, ¿cierto?, este contexto organizacional? Hay muchas formas, hay muchas metodologías. Lo que nosotros vemos como base, ¿cierto?, bajo el paraguas de las normas ISO, es básicamente que hay 4 pilares que podemos realizar, y dentro de esos 4 hay 2 que son fundamentales. Lo primero, ¿cierto?, es la visión, la misión, la política y los objetivos, en el cual yo, como organización, puedo declarar estos propósitos, ¿ya? Quizás la política y los objetivos están más orientados a un sistema de gestión en sí, pero la misión, la visión, son cosas que en general todas las organizaciones tenemos, ¿cierto? Que son como un poco nuestra carta de navegación. Y por otra parte, es fundamental también, dentro de nuestro contexto, poder identificar las partes interesadas, que ahí también, como tenemos partes del contexto, ciertos factores internos y externos, en el caso de las partes interesadas ocurre lo mismo, tenemos partes interesadas que son internas, ¿cierto?, propias de la organización, y también tenemos partes interesadas que son externas, ¿cierto?, que hablamos como esto de los stakeholders. Entonces, también es fundamental poder primero identificar y después saber cuál es la necesidad de cada una de estas partes para poder cumplirla. Bueno, esto también se relaciona un poco a ciertos conceptos que se manejan en responsabilidad social empresarial, por ejemplo, o también del concepto de sustentabilidad, donde también tenemos que ver, ¿cierto?, tanto la parte económica, la parte medioambiental y la parte social. Bueno, aquí sale como una forma más gráfica, ¿cierto?, de cómo yo a través de mi misión y mi visión puedo establecer el propósito de la organización y a raíz de eso generar una política
que puede ser una política, por ejemplo, de calidad, que no necesariamente tiene que estar bajo el marco de una norma, pero sí puede establecer los lineamientos generales que como empresa queremos tener para entregar un producto o un servicio de calidad a nuestros clientes. Y la forma de poder hacer esta bajada, de poder tener como un resultado más cuantitativo en el fondo de la aplicación de mi política, es a través de KPI o objetivos que nosotros llamamos, que yacen a raíz de esta política y que me sirve para medir, por ejemplo, el nivel de satisfacción de mis clientes, por ejemplo, no sé, la ocupación que tengo dentro de mi organización, entre otros factores que me parecen interesantes poder medir internamente. Entonces, el propósito. Hay muchas formas también, hay muchas teorías de cómo podemos identificar los propósitos o el propósito que tiene cada una de las organizaciones. En el fondo, si lo llevamos a nuestra empresa, por ejemplo, que hacemos consultoría, ¿por qué hacemos consultoría y no vendemos zapatos, por ejemplo? ¿O por qué hacemos consultoría y no hacemos tazas? ¿Ya? Entonces, en el fondo, la clave está en preguntarse el por qué. ¿Por qué hago lo que hago y no hago otra cosa o no vendo otro tipo de servicio? Para hacer como un doble clic, puede ser, por ejemplo, por qué haces lo que haces, por qué te levantas en la mañana, por qué existe tu empresa. Y en el fondo aquí lo fundamental sería poder hacer este análisis interno a nivel transversal dentro de la organización, o sea, no solamente que esto quede, que muchas veces ocurre, ¿cierto?, que queda en la alta dirección, o bien queda a nivel gerencial, pero no se hace una bajada. Entonces también sería importante reunirse como organización y establecer nuestro porqué, nuestro propósito, ¿ya? Aquí hay como, en la parte verde, ¿cierto?, hay una pequeña forma de cómo podemos establecer nuestro propósito como organización. Lo primero es hacer algo, ¿cierto?, el conector para realizar una contribución. En nuestro propósito no es necesario poner precisamente cuál es el servicio o producto que realizamos, pero sí cómo lo queremos hacer o qué queremos lograr. Aquí en esta slide hay algunos ejemplos de propósitos de empresas, bueno, conocidas a nivel internacional, que yo creo que todos conocemos, ¿cierto? Y aparte también impusimos el nuestro como LW Empresa, en el cual yo creo que se ven como grandes ideas y uno si lo lee y lo piensa, en verdad te representan la empresa que uno está pensando. Bueno, en el caso de Google y de Apple, que son marcas que todos conocemos, ¿cierto? Y en el caso de LW, al menos los que nos conocen y los que estamos dentro de la organización, también nos sentimos súper identificados con nuestro propósito. Entonces, en el caso de Google, que este propósito fue hecho cuando Google era una empresa de 30 personas, ¿ya? Y ahora es una de las empresas más grandes a nivel mundial, su propósito que se pusieron en ese minuto, y que lo tienen hasta ahora, es organizar la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil. Claro, entonces aquí uno puede aterrizar muchas de las cosas que ha hecho Google o muchas de las otras aplicaciones que ha empezado a incorporar dentro de este propósito que ellos tienen. O sea, dentro de esto está perfectamente el buscador, los correos electrónicos, los mapas, por ejemplo, también. YouTube cabe dentro también de este propósito de Google. Por lo tanto, es bastante aterrizado realmente a lo que ellos hacen. Quizá en su minuto fue una locura, porque imagínate organizar la información del mundo, o imagínate que se piense que en cada país del mundo va a ir un auto de Google a grabar cada una de las calles, o sea, uno piensa que es algo descabellado. Y bueno, efectivamente era para cumplir este propósito que ellos se plantearon. Por otra parte está el propósito de Apple, de Steve Jobs, el cual era contribuir al mundo haciendo herramientas para la mente, para hacer avanzar a la humanidad. Claro, en ese minuto Apple era ícono a nivel mundial, ¿cierto? Y una de las marcas más reconocidas en términos de tecnología. Ahora, ¿cierto? A pasar los años, quizás ha perdido un poco de credibilidad, o hay algunas otras empresas que también se han ido reforzando. Así que este estaría como, si bien
en ese minuto, y si yo lo leo ahora, me hace mucha lógica lo que ellos hacen. Esto ya es historia para Apple, ya tiene otros propósitos que si uno los lee hoy en día, son mucho más complejos también de entender. Y por otra parte, bueno, presentarles nuestro propósito, que también, a pesar de que llevamos 16 años en el mercado, recién este año nos lo planteamos. Entonces también ahí está como la idea de indicarles que nunca es tarde, ¿cierto?, para plantearse un propósito, y la idea es hacerlo a nivel transversal y que todos nos empapemos de este propósito. El nuestro es: con pasión evolucionamos constantemente para facilitar cambios integrales a las organizaciones que la lleven a desarrollar sus oportunidades. Entonces, si ustedes se fijan, el propósito en sí no es lo que yo vendo, no es a lo que yo me dedico, sino que es cuál es mi forma de contribuir con lo que yo hago al mundo, o a los demás, o a mi entorno, a mi contexto y mis partes interesadas. Esa es la idea del establecimiento del propósito. Bueno, volviendo un poco, ¿cierto?, al tema del contexto, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar factores internos y externos y mis partes interesadas? Ya teniendo establecido, ¿cierto?, cuál es mi propósito, mi misión, mi visión, es fundamental que podamos ver el contexto. Entonces, hay muchas fórmulas también, muchas metodologías para poder hacer este estudio de las partes interesadas o del contexto, y aquí mencionamos algunas como el análisis FODA, ¿cierto?, que yo creo que es reconocido por todos, que yo diría que hasta en el colegio nos enseñaron un poco de esto, ¿cierto?, después en la universidad, y así. Y también he visto que el análisis FODA se ha aplicado hasta para analizar si una pareja es conveniente o no. Así que yo creo que en realidad es como bien aplicable a todos los aspectos de nuestras vidas. Y aquí también se hace la diferencia entre el análisis interno, ¿cierto?, fortalezas y debilidades propias, pueden ser mías o de la organización, y también el análisis externo a través de las oportunidades y las amenazas, donde uno muchas veces no tiene mucho control sobre qué puede ocurrir con este ambiente externo, ¿ya? Que tiene mucho que ver con lo que veíamos en slides anteriores, referente a la legalidad, referente al tema sanitario, por ejemplo, que es la contingencia en este minuto, ¿ya? Por otra parte, está también el análisis PESTLA, ¿cierto?, donde podemos identificar que este es más bien orientado a un análisis externo, donde se ve el ambiente político, el económico, el social, el tecnológico, el legal y el ambiental. Ya también dentro de esto, dependiendo del foco que uno le dé al análisis, se puede poner el tema de la pandemia en diferentes recuadros. Y por otra parte, frente a las partes interesadas, ¿cierto?, que también se había mencionado anteriormente, aquí hay algunos ejemplos de lo que podemos identificar. En términos internos están los empleados, los directivos, los propietarios de la organización, los sindicatos también, etcétera. Y en términos externos están los proveedores, la sociedad, los gobiernos, los acreedores, los accionistas, los clientes, también pueden ser los vecinos, por ejemplo, que tenemos cercano a nuestras dependencias, dependiendo del tipo de servicio u organización que tengamos. Aquí hay unos ejemplos más gráficos en el fondo, más concretos, de cada uno de los factores y de los contextos que estamos hablando. Aquí está mencionado el contexto externo y las partes interesadas externas, ¿ya? Que obviamente, dependiendo de la realidad de cada organización, van cambiando. Y luego tenemos también ejemplos concretos del contexto interno y de las partes interesadas internas, que también esto se va ajustando de acuerdo a cada organización, pero en general hay ciertos conceptos que se mantienen, como la cultura, como el conocimiento, como la extensión también de la organización, en el caso de las partes interesadas internas, los trabajadores, la alta dirección, los contratistas, que también es un proceso súper importante dentro de las organizaciones que a veces no se les da la importancia necesaria, y claramente es clave que ellos también, en el caso de tener definido nuestro propósito, nuestro contexto, clientes, ¿cierto?, a nombre de nuestra organización. Por lo tanto, también es fundamental que ellos puedan tener, todas las personas como que estén subcontratadas, ¿cierto?,
o los contratistas que vayan de cara a nuestro cliente con nuestro nombre, puedan conocer también y empaparse de nuestra cultura organizacional. Ok, en esta parte de todo lo que nos ha hablado Ainara, vamos a comenzar con este título que dice La estructura sigue a la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba yo hace unos momentos atrás, eh, una vez que yo haya realizado el análisis del contexto y haya aplicado estas herramientas como las que nos mencionó Ainara, los análisis FODA, PESTLA, y aplicar cualquier matriz que me permita en el fondo levantar información sobre quién es la organización y cuál es su contexto, lo fundamental es pasar a diseñar cómo es que yo voy a concretar esta estrategia. Y ahí aparece la estructura organizacional, que en el fondo vamos a decir que es, es un entrelazado de cargos o de roles que me van a permitir operacionalizar esta estrategia y por lo tanto de ahí aparece la frase, la estructura sigue a la estrategia y que nunca puede ser al revés. Nunca puede ser que yo tenga una organización con una estructura organizacional determinada, con tal número de cargos que se encargan de estas cosas y luego voy a pensar en la estrategia. Porque ahí es donde me complicaría en el fondo el tener muchas funciones que a lo mejor no tienen un sentido o no aportan a la cadena de valor. Los cargos, y esto es muy importante mencionarlo, los cargos son una unidad abstracta, no son personas. En la mayoría de las conversaciones que nosotros tenemos con clientes pasa que se confunden las personas con los cargos, ¿sí? Y va a pasar que en muchas empresas hay una persona por un cargo, ¿sí? Y pasa muy a menudo. Lo que hay que rescatar de esto es que cuando yo tengo una estrategia o cuando yo tengo procesos a lo mejor levantados, que están documentados, y, y tengo una estructura organizacional que está definida, que está pensada para cumplir o para operacionalizar la estrategia, yo ahí me estoy refiriendo a unidades abstractas. Luego lo que yo tengo son ocupantes de esos cargos. Y esas son personas. Y se puede dar el caso que si, por ejemplo, tengo un cargo que es repartidor, puedo tener 10 repartidores y cada uno con distintas características. Inclusive algunos podrían tener diferentes tareas, pero todas esas tareas se relacionan con funciones en común o niveles de responsabilidad comunes. Los cargos deben tener todos una misión, así como la organización tiene un propósito. Nos vamos a encontrar con que las áreas dentro de una organización también tienen un propósito o una misión, o son áreas que son dueñas de algún proceso o participan en alguna parte de un proceso, pero esa área tiene una misión y para verlo de una manera más fina todavía, nos vamos a encontrar con que cada cargo dentro de una organización tiene una misión. Y esta misión es particular. ¿Qué quiere decir eso? Si hay dos cargos con nombres distintos, no puede ser que tengan la misma misión. ¿Sí? Cada misión es particular para un cargo. Si hay cargos con una misma misión, quiere decir que son el mismo cargo. Por otra parte, las misiones son acotadas, es solo una, no pueden ser 3, 4 misiones, es solamente, y responde a la pregunta, ¿cuál es la razón de ser del cargo? ¿Sí? Por lo tanto, es una misión acotada y que también es precisa. ¿Precisa qué quiere decir? Que tiene que ver con que no se relaciona con juicios de valor, como por ejemplo, para entregar con la mayor calidad, sino que para entregar la calidad ya definida en la política de calidad, por ejemplo. Se encuentran en las misiones, se va a encontrar con que hay cierta precisión en el para qué el cargo debe realizar lo que ya está estipulado. ¿Sí? Entonces, con esos tres conceptos podríamos dar cuenta de una misión bien levantada o bien diseñada, bien establecida. Para que la misión se concrete, los roles deben ejecutar funciones y esas funciones también se detallan una por una en el descriptor de cargo. Las funciones se relacionan de manera estricta con procesos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no fuera así? Serían funciones que a lo mejor no aportan un valor a esta gran cadena de acciones que finalmente terminan con lo que yo como organización entrego a una comunidad o a una sociedad.
En ese sentido, si yo levanto ciertos procesos, tengo que tener este match muy bien establecido entre el rol, lo que el rol ejecuta como función y en qué procesos está operando. Ahora, dado que hemos estado hablando de procesos también, vamos a invitar a Inara que nos hable un poquitito sobre la gestión por procesos y cómo esto también nos puede aportar a este diseño organizacional y que en el fondo nos podría permitir adaptarnos a estos cambios que hoy en día nos estamos enfrentando. A Inara te dejo la palabra. Claro, la idea de poder, ¿cierto?, armar como todo este corazón organizacional es que podamos ir a la par, ¿cierto?, de estos vertiginosos cambios que hemos tenido últimamente, primero como país, ¿cierto?, en conjunto con el estallido social, lo cual también nos cambió ciertos paradigmas y ciertas formas de hacer las cosas. Creo que esto ya es a nivel más global, pero que sin embargo son factores que siempre van a ocurrir. Y en el fondo como organización, ¿cierto? Volviendo un poco atrás, la idea es seguir trabajando y ser sustentables. Por lo tanto, hay ciertas herramientas que podemos aplicar, como decía Andrés, todo lo que hemos hablando, más la gestión por procesos. La gestión por procesos básicamente consiste en identificar cuáles son los principales procesos que intervienen dentro de la organización, a través de la interacción que tienen estos y de ver cómo la forma en que están funcionando con el fin de realizar mejoras. Si lo vemos como al concepto de actividades y tareas que se encadenan en forma secuencial y de forma ordenada para conseguir un resultado propuesto, ¿ya? Con la idea, ¿cierto?, de que satisfaga plenamente a nuestros clientes, ¿ya? Ahora el concepto de cliente, utilizado desde el punto de vista tanto externo como interno, ¿ya? Si avanzamos en la presentación, nos vamos a dar cuenta que hay varios beneficios que nos entrega la gestión por proceso, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es que nos permite la estandarización de la forma de trabajo, o sea, reduce la variabilidad innecesaria. ¿Y por qué es tan necesaria la gestión de procesos, sobre todo para las empresas de servicio? Es porque básicamente las personas no somos calibrables, a diferencia de las máquinas, ¿cierto? Que si yo tengo una máquina, por ejemplo, que fabrica una taza, yo sé que la máquina me va a entregar, siempre y cuando esté calibrada, la misma taza, con el mismo color, el mismo tamaño y la misma densidad, ¿ya? Sin embargo, con las personas es difícil asegurar tener ese mismo nivel de servicio o esa estandarización con hacer solamente, por ejemplo, inducciones. Entonces, la idea de estandarizar los procesos es que, por ejemplo, cuando yo voy a comer a un restaurante, muchas veces uno tiene una preferencia de quién te atiende, ¿cierto? Cuando es un restaurante recurrente, o cuando voy a comprar a algún lugar, me gusta que me atienda cierta persona porque tiene ciertos códigos, ¿cierto?, que me gustan más que otras. La idea es que esto lo podamos estandarizar y que en el fondo cualquier persona que me atienda en el restaurante lo va a hacer de la misma forma y cualquier persona que me atienda en el negocio también lo va a hacer de la misma forma, ¿ya? También esto contribuye a la independencia de las personas. En el fondo, y suele suceder sobre todo en las pymes, ¿cierto?, que de repente, chuta, se nos enferma alguna persona o sale con vacaciones, ¿cierto? Y resulta que se hace un caos porque hay muchas cosas que no sabemos cómo se hacen o que no tiene un backup, por ejemplo, o que no hubo un traspaso en el caso de las licencias que es por tema de emergencia, ¿cierto? Entonces, la idea de dejar esto establecido desde antes, la forma de trabajar, es básicamente que no tengamos que depender de las personas, sino que cualquier persona que pueda leer o ver esta diagramación pueda entender cómo se hace la tarea. Por otra parte, nos ayuda también a preservar el conocimiento, ¿cierto?, de cómo desarrollamos nuestros servicios, y además permite la mejora continua de las actividades desarrolladas. Aquí abajo, ¿cierto?, hay unas imágenes de una herramienta que se llama Visagi, en el cual nos recomienda, ¿cierto?, cuál es la forma de poder gestionar o documentar nuestros procesos, que la idea es que sea lo más sencillo posible y lo más entendible para que todas las personas
tengan fácil acceso y fácil entendimiento de la información. Ahora hay varios factores que influyen dentro de la gestión por procesos, o dentro de mi proceso propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, si establecemos el proceso como el proceso comercial, tenemos algunos elementos de entrada, ¿cierto? En el caso del proceso comercial, pueden ser las bases de datos, pueden ser los requerimientos del cliente, ¿cierto? Puede ser la información de operaciones o los requisitos que ponen operaciones para hacer ciertos servicios. Toda esa información van a ser mis elementos de entrada de mi proceso. Durante el proceso, durante la ejecución de las tareas de mi proceso, ¿cierto? Yo voy a necesitar diferentes recursos. Por una parte, si volvemos al ejemplo del proceso comercial, voy a necesitar computadores, obviamente, los celulares o teléfonos para que mis ejecutivas comerciales puedan llamar a sus clientes, las personas que se refieren en este caso a mis ejecutivas, ¿cierto? Que mis ejecutivas además conozcan tanto el servicio o el producto que nosotros comercializamos, que conozcan en detalle cómo lo hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos, comerciales propias, ¿cierto?, para tener efectividad en la venta. Y por otra parte, todo lo que tenga que ver infraestructura o ambiente para que los procesos se desarrollen. También necesitamos metodologías, que es esto que nos va a ayudar a disminuir la variabilidad, ¿cierto? Que ahí podemos tener un procedimiento, por ejemplo, de gestión comercial, podemos tener un instructivo que nos indique el nivel de detalle, cada empresa, ¿cierto?, lo pone, puede haber hasta un instructivo de cómo contestar el teléfono, por ejemplo. Ahí cada organización es libre de hacer lo que requiera. Y el resultado de este proceso, ¿cierto?, son todas las salidas que se van a generar. En este caso la salida puede ser una cotización, por ejemplo, una orden de compra, un traspaso al proceso de operaciones para que pueda funcionar y eche a andar toda la máquina, ¿cierto? Y lo que hay que tener claro es que la salida, generalmente la salida de un proceso va a ser la entrada del otro, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante mantener, en este caso, toda la comunicación fluida y los registros necesarios para que se hagan de forma óptima cada una de las etapas de nuestra cadena de valor. Por otra parte, hay varios roles que influyen dentro de mis procesos. Si lo vemos como gráficamente, igual que el dibujo anterior, están los proveedores, ¿cierto?, que nos dan información, que en este caso, si lo vemos de nuevo al ejemplo del proceso comercial, un proveedor de mi proceso comercial puede ser, por ejemplo, el área de operaciones, que me dé ciertos lineamientos de lo que puedo vender o lo que no, ¿ya? Mi proveedor en este caso, y entre comillas, es el cliente también, con los requisitos que él tiene, y que además también es mi cliente. Por lo tanto, ahí hay que tener ojo, porque muchas veces estas figuras o estos roles se pueden cruzar o se pueden ir repitiendo a medida del desarrollo que se vayan haciendo durante los procesos. Por otra parte, también tenemos el dueño de proceso, que sería como el jefe comercial, si volvemos al ejemplo de la gestión comercial, y tenemos a los ejecutores, que en este caso serían las ejecutivas comerciales. También hay un rol súper importante, que más que nada en los sistemas de gestión se utiliza, que es el auditor, que en el fondo es el que va a verificar que efectivamente todo se vaya desarrollando según lo que dijimos que íbamos a hacer, y todos los registros se completen según lo que nosotros mismos nos antepusimos. Bueno, aquí salen un poco más detallados cuáles son cada uno de las partes del proceso, donde están los elementos de entrada, que son los insumos para ejecutar el proceso, están los elementos de salida, que son los resultados de mi proceso, ¿cierto? Y probablemente las entradas de otro proceso, los roles y responsabilidades, que son todas las personas que interactúan dentro de mi proceso, las actividades, que es más como el detalle, el procedimiento, el cómo voy a desarrollar mi proceso, los métodos, especificaciones genéricas, y también las herramientas, que es todo lo que yo necesito para que mi proceso funcione. Súper. Acá nosotros les vamos a dar a conocer una herramienta a las personas que a lo mejor no la conozcan, que se llama Visagi.
con Z y con B larga, y que lo pueden encontrar en la página visaki.com. Por ejemplo, en un momento Ainara les mostró un breve diagrama donde se mostraba una imagen en donde el diagrama estaba más complejo y otra donde era de una manera realizado de una manera mucho más fácil, más amigable, y eso se hizo en Visaki. ¿Y por qué les hablamos de esta herramienta? Porque es una herramienta que es gratuita, tú la puedes descargar rápidamente desde visaki.com y puedes comenzar a jugar con ella para poder ir creando diagramas de flujo y también puedes ir creando un organigrama, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos creando un organigrama en donde tenemos un gerente de procesos y luego depende un jefe de área de desarrollo organizacional. Y ahí es donde si nosotros nos queremos adaptar a estos cambios que están ocurriendo y que nos han impactado a todos de mayor o menor medida, nosotros lo que planteamos y el desafío es, si tú comienzas a diseñar esta estructura, o si empiezas a diseñar un organigrama, tú tienes que saber que la cajita que está ahí, que se llama jefe de área de desarrollo organizacional, o puede ser cualquiera, eh, tienes que saber, tiene que estar levantada la información de cuál es la misión de ese cargo y cómo esa misión contribuye a el gerente de procesos que está arriba y que es el cargo al cual le reporta. Las funciones que realiza este cargo, y ojo que me refiero al cargo y no a los ocupantes del cargo, al o a los ocupantes, las funciones tienen que estar relacionadas también a estos procesos, a a esta cadena de acciones que generan algo, ¿sí? Que tienen una entrada y generan un producto. Y estas funciones dentro del cargo que ya se relacionan en estos procesos, después nosotros podemos hacer el salto de definir qué competencia se relaciona con cada función. Y con competencia me refiero a habilidades, ¿sí? Y eso me podría permitir a mí en un diseño organizacional, por ejemplo, si una unidad de negocio se ha visto impactada y la tengo que cerrar por la contingencia, si yo tuviera esta información disponible, yo rápidamente podría decir, dado que los ocupantes de este cargo realizan estas funciones y, y si a lo mejor me he fijado en cómo las realizan y por lo tanto me estoy enfocando en sus habilidades o en sus competencias, yo podría rápidamente decir, las personas que han realizado estas funciones podrían servirme para esta otra área, que dada la contingencia sí está activa, esta unidad de negocio sí sigue activa, ¿sí? Entonces, o el hecho de reinventarme y crear una nueva unidad de negocio o crear una actividad que me sirva para sobrevivir en estos tiempos en donde a lo mejor tengo una baja facturación. Si yo tuviera estas herramientas ya levantadas y esta información disponible, podría tomar muy buenas decisiones, ¿sí? En el caso de adaptarme. Acá tenemos, por ejemplo, un formulario de descripción de cargo, que es el que nosotros utilizamos con nuestros clientes, en donde básicamente lo primero es definir antecedentes generales, que son datos que se asocian al cargo, por ejemplo, el nombre, al cargo al que reporta, los cargos que le reportan a este, si se encuentra ubicado en alguna gerencia o departamento, o en un área o en alguna sección, y para la trazabilidad el nombre del entrevistado, el entrevistador y la fecha en que se levantó, ¿sí? Típico pasa que en algunas empresas tienen un documento, pero no se sabe en qué año se levantó y a veces son documentos que están muy desactualizados. Por eso siempre es bueno colocar estos antecedentes. Luego, y aquí es donde empezamos a implicar más metodología, esto se relaciona con la misión del cargo, que responde a la pregunta ¿cuál es la razón de ser del cargo? ¿Sí? Que habíamos dicho que tiene que ser solo una, que tiene que ser precisa y que tiene que ser diferenciada. Y luego, nosotros, si la misión fuera algo así como un objetivo general del cargo, ¿sí? Que es solo uno, nos vamos a encontrar con que hay funciones que serían como objetivos específicos, que cuando yo los cumplo, quiere decir que estoy cumpliendo con la misión total del cargo. Y a esas funciones nosotros también le podemos dar tareas que están relacionadas, ¿sí? A estas funciones. Y esas tareas es como si yo estuviera viendo o grabando en un video a alguien que está ejecutando una acción. Entonces,
yo podría decir que una función es levantar información de clientes y las tareas asociadas a esa función son, número uno, revisar la base de datos, número dos, llamar y contactar o mandar mail al cliente, número tres, registrar la información en un sistema de información, en un Excel o en un ERP, y podría tener un montón de tareas asociadas a una función. Y la función, como yo les decía, debiera estar conectada con los procesos de esta área o de este rol. Y además, dado que son funciones y que terminan siendo también conductas, dado que las funciones las podríamos traducir en tareas, yo también podría imaginarme cuáles serían estas competencias o haciendo un trabajo mucho más acabado, podría ser lo que se llama un levantamiento de competencias, que sería cuáles son las competencias ligadas a ciertos cargos, ¿sí? Entendiendo las competencias como estas habilidades y que yo las podría también estructurar en un conjunto de conductas que sean más desarrolladas, más profundas, y a veces conjuntos de conductas que no son tan profundas y son más superficiales y podríamos decir que están en un estadio menor de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones o los tips que nosotros queremos entregar para ir finalizando? Primero, tengo que tener definida mi estrategia y con eso mi propósito. Y ya sabemos que para definir la estrategia tenemos que, según el marco de las ISO, tenemos que analizar bien el contexto. Segundo, diseñar una estructura organizacional que siga la estrategia, ¿sí? Cuando yo me meta a Visagi y comience a jugar con estas cajitas, eso es un diseño que obedece a este análisis que yo hice del contexto y del propósito, ¿sí? No es porque todas las empresas tienen un área de, yo también voy a tener la misma área, o porque todas las empresas tienen cargos relacionados con, yo voy a tener los mismos cargos en mi organigrama, sino que tiene que estar muy acotado a la estrategia. Y podría ser también que algunos cargos, en empresas más chicas sobre todo, son polifuncionales, por lo tanto, el sentido o la razón de ser de ese cargo es distinta que un cargo similar en una empresa grande. Luego dice levantar procesos y tener claridad qué cargos participan en ello y de qué manera. Y luego levantar cargos en descriptores que estén actualizados y que las funciones estén alineadas con los procesos. Cuando uno hace un levantamiento de descriptores de cargo funcional, se va dando cuenta que si una gerencia tiene tal y tales funciones, las áreas o los cargos que devienen de esa gerencia debieran tener unas funciones que se relacionen con las propias de la gerencia. Si no, nos vamos a encontrar con que hay funciones que quedan en el aire y que no aportan a la cadena de valor, ¿sí? Entonces, hay una relevancia en hacer este tipo de análisis, en buscar este alineamiento en el fondo. Y luego podemos explorar modificaciones, cambios de proceso o redefiniciones del rol también. Podemos redefinir un cargo. Y lo otro, podemos también conocer a los ocupantes de los cargos y cómo estos se relacionan con sus funciones y podemos examinar si las competencias que tienen están desarrolladas y pueden cumplir esas funciones con éxito, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos gestión del desempeño o evaluación del desempeño. Y lo otro importante, la toma de decisiones de la gestión de personas debe ser con claridad de los procesos. Debo saber qué es lo que tenemos que hacer como organización, qué es lo que se encarga de hacer esta área y qué es lo que se encarga de hacer este cargo y quiénes son los ocupantes de estos cargos para ver si puedo mover eventualmente, si tengo que cerrar una unidad de negocio, qué personas de ahí me sirven para otro tipo de actividades, pero eso lo voy a saber siempre y cuando yo haya levantado una información, la tenga actualizada, pueda realizar estos diagramas que nosotros les hemos recomendado, y sobre todo con Visage, que es gratuito, para poder tomar una decisión con fundamento. Y eso es pensar como dueño de un negocio, ¿sí? Y ahí tenemos este último punto, que es utilizar estas herramientas gráficas que me sirven para alimentar la toma de decisión, porque yo tengo un mapa. Me armo un mapa que es muy fácil de ver, es muy digerible y puedo tomar decisiones realmente con fundamento.
¿sí? Esto es como serían las consideraciones más importantes que nosotros vemos y que concentran toda esta presentación con las herramientas que le hemos ido nombrando. Y para finalizar, les tenemos esta frase de Albert Einstein que dice que si quieres resultados diferentes, debes hacer las cosas diferentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le sumamos a esto? Cuando hagas cosas diferentes, hazlas con fundamento, hazlas con conocimiento del quehacer, como con conocimiento de causa en el fondo. Y eso responde a aplicar las herramientas que nosotros les hemos comentado y también en lo operativo llevarlas a documentos o llevarlas a diagramas con estas herramientas que hemos mencionado que Pisaki, por ejemplo, es gratuita. Así que con eso finalizamos lo que queríamos compartir con ustedes y también queremos saber si existen preguntas de parte de alguien que quisiera, tiene alguna inquietud o algo, la pueden plantear. Nosotros la podríamos ver por el chat. O si alguien también quisiera preguntarla por micrófono,